¿Cómo es posible que un hombre que predica el Evangelio de la pobreza de Cristo viaje en un jet privado de $65 millones y tenga 3 mansiones? ¿Es eso lo que Dios prometió? ¿O es el negocio más rentable del siglo? Porque hay algo que estos predicadores nunca te muestran cuando están parados en sus escenarios de lujo pidiendo tu ofrenda. Hay un versículo en la Biblia que Jesús pronunció con una claridad que estremece y que destruye completamente esta doctrina. Y la Iglesia Católica lo ha sabido desde siempre. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy sobre el dinero, la fe y los que se aprovechan de ella te va a cambiar la forma de ver todo. Cada año, millones de personas en América Latina, Estados Unidos y Europa entregan su dinero, su tiempo y su esperanza a predicadores que les prometen que Dios va a multiplicar sus finanzas si tienen suficiente fe y si siguen sembrando en su ministerio. Personas humildes, familias enteras, gente que a veces no tiene ni para comer pero que entrega su último dólar porque alguien con micrófono y traje costoso les prometió que Dios se los va a devolver multiplicado. Eso tiene un nombre. Se llama teología de la prosperidad, y la Iglesia Católica no solo la cuestiona, la condena con nombre propio, con documentos oficiales, con argumentos bíblicos y doctrinales que muy pocos conocen. Pero antes de continuar necesito preguntarte algo. ¿Sabías que el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 2547 dice algo sobre la riqueza y la pobreza que contradice completamente lo que estos predicadores enseñan? Eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. En este vídeo vas a descubrir qué es exactamente la teología de la prosperidad, por qué la Iglesia Católica la condena, qué dice realmente la Biblia sobre el dinero y la riqueza, quiénes son los grandes predicadores que la promueven y cuánto dinero han acumulado. Y finalmente si existe una visión cristiana sana y equilibrada sobre las finanzas personales. Si este contenido te aporta valor, suscríbete ahora mismo y activa la campanita porque cada semana traemos verdades que el mundo prefiere callar. Para entender por qué la Iglesia Católica condena esta doctrina, primero necesitamos entender exactamente qué es. Y cuando la veas de frente, sin el maquillaje del escenario y las luces, vas a entender por qué genera tanta indignación. La teología de la prosperidad es una corriente religiosa que nació en Estados Unidos en la década de los años 50 y que se expandió como un virus por toda América Latina durante los años 80 y 90. Su mensaje central es simple y seductor: Dios quiere que seas rico, la pobreza es una maldición. Y si tienes suficiente fe y si siembras económicamente en el ministerio correcto, Dios va a multiplicar tu dinero, va a sanar tu cuerpo y va a resolver todos tus problemas. Suena atractivo, suena esperanzador, especialmente si eres una persona que está pasando por una crisis económica devastadora, que no sabe cómo va a pagar el mes que viene, que está buscando desesperadamente una salida. Y justo ahí es donde está la trampa. Porque esta doctrina no nació de un estudio profundo de la Biblia. Nació de una mezcla peligrosa entre pensamiento positivo, capitalismo americano y versículos bíblicos sacados de contexto. Una combinación que resultó ser el negocio más rentable de la historia religiosa moderna. Y aquí viene algo que va a sorprenderte. Porque si esta doctrina fuera verdad, si Dios realmente prometiera riqueza material a cambio de fe y ofrendas, entonces Jesús habría sido el hombre más rico de toda Palestina. Y sin embargo, vivió sin casa, sin dinero y murió sin posesiones. Algo no cuadra. Y eso es exactamente lo que la Iglesia Católica lleva décadas señalando. Ahora bien, para entender la magnitud de lo que estamos hablando necesitamos ver los números reales. Porque los números no mienten aunque los predicadores sí. Hay predicadores de esta doctrina en Estados Unidos que tienen fortunas estimadas en más de $700 millones. Poseen varios jets privados, mansiones de miles de metros cuadrados y hasta aeropuertos privados. Todo construido con las ofrendas de personas humildes que creyeron que sembrar en esos ministerios les traería prosperidad divina. Uno de ellos le pidió públicamente a su congregación $65 millones para comprarse un jet privado de lujo. Y lo más impactante, lo consiguió. Otro lidera una mega iglesia con capacidad para 45.000 personas, tiene una fortuna personal de más de $100 millones y vive en una mansión valuada en 10 millones. Si buscas en internet encontrarás sus nombres en segundos. No necesito mencionarlos. Sus fortunas hablan por ellos solos. Y sus congregaciones,
llenas de personas de clase media y baja que entregan semana tras semana su diezmo, sus ofrendas y sus siembras esperando la multiplicación prometida que en la mayoría de los casos nunca llega. Esto no es religión. Esto es un modelo de negocio disfrazado de fe. Y la Biblia tiene una palabra muy específica para esto. En el Evangelio de Mateo capítulo 21 versículo 13 Jesús entra al templo, voltea las mesas de los mercaderes y dice con una fuerza que retumba hasta hoy: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. 2000 años después esas palabras suenan más vigentes que nunca, y ahora viene la pregunta que realmente importa. ¿Qué dice la Iglesia Católica oficialmente sobre todo esto? Porque su respuesta es mucho más contundente de lo que imaginas. La Iglesia Católica no ha guardado silencio sobre esto, y su posición no es una opinión de algún obispo local. Es una condena oficial, documentada y contundente que muy pocos conocen. En el año 2006 el Vaticano publicó un documento devastador contra la teología de la prosperidad, donde dejó claro que esta doctrina es incompatible con la fe cristiana porque distorsiona el Evangelio, reduce a Dios a un cajero automático espiritual y convierte la fe en una herramienta de manipulación económica. Sin rodeos, sin diplomacia, así de directo. El Catecismo en su número 2547 lo refuerza con una claridad que estremece al decir que el Señor se lamenta de los ricos porque encuentran en la riqueza su único consuelo. La Iglesia no enseña que la pobreza es una maldición. Enseña exactamente lo contrario de lo que predican estos pastores millonarios. Y la doctrina social de la Iglesia va todavía más lejos. Desde el Papa León XIII hasta el Papa Francisco, la Iglesia ha advertido consistentemente que usar la religión para acumular riqueza a costa de los más vulnerables no es fe. Es un crimen moral. El Papa Francisco lo llamó sin filtros una economía que mata. La Iglesia no condena tener dinero. Condena usar el nombre de Dios para robárselo a los pobres, y eso es exactamente lo que esta doctrina hace cada domingo alrededor del mundo. Pero si esto ya te parece fuerte, lo que dice la Biblia directamente sobre el dinero es todavía más poderoso, y eso es lo que viene ahora. Antes de continuar, necesito pausar un momento. Si hasta aquí lo que has escuchado te está abriendo los ojos sobre algo que nadie te había explicado así antes, dale like a este vídeo ahora mismo y suscríbete a este canal. Hay personas en tu familia, en tu iglesia, en tu círculo de amigos que necesitan escuchar esto. Compártelo. Y ahora sí, vamos a lo más importante. Aquí está la gran ironía de todo esto. La Biblia sí habla del dinero, y lo hace mucho más de lo que cualquiera imagina. Jesús habló sobre el dinero más que sobre el cielo y el infierno combinados. Más de 2,300 versículos en toda la Biblia tratan el tema de las finanzas. Pero lo que dicen es radicalmente diferente a lo que la teología de la prosperidad predica. En el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 24, Jesús lo dice con una contundencia que no deja escapatoria. Ando podéis servir a Dios y al dinero. No dice que el dinero es malo. Dice que no puedes ponerlo en el mismo altar que a Dios. Porque cuando el dinero se convierte en el centro de tu fe, dejó de ser una herramienta y se convirtió en un ídolo. Y eso es exactamente lo que la teología de la prosperidad hace. Convierte la bendición económica en el termómetro de tu relación con Dios. Si tienes dinero es porque tienes fe. Si eres pobre es porque algo falla en tu espiritualidad. Esa es una mentira cruel y devastadora. La Biblia enseña algo completamente diferente. Enseña mayordomía. Enseña responsabilidad. Enseña que el dinero es un instrumento al servicio del bien común y no un premio divino reservado para los más creyentes. El libro de Proverbios capítulo 13 versículo 11 lo resume con una sabiduría práctica que cualquiera puede entender. La riqueza amasada deprisa disminuye. Quien la acumula poco a poco la hace crecer. Trabajo, disciplina, responsabilidad. Eso es lo que la Biblia enseña sobre el dinero, no fórmulas mágicas ni siembras que multiplican milagrosamente. Y ahora viene la pregunta que todos se hacen. Si la teología de la prosperidad está tan equivocada, ¿existe entonces una visión cristiana sana sobre las finanzas personales? La respuesta es sí, y es más poderosa y más liberadora de lo que imaginas. Existe una forma de relacionarse con el dinero que es profundamente cristiana, profundamente bíblica y profundamente humana. Y no tiene nada que ver con jets privados ni con mansiones. Tiene que ver con algo mucho más poderoso.
tiene que ver con la libertad. La doctrina social de la Iglesia enseña un concepto que revoluciona completamente la forma de ver las finanzas personales. Se llama el destino universal de los bienes, y lo que dice es simple pero devastador para la mentalidad de la prosperidad. Los bienes de este mundo no fueron creados para acumularse en manos de unos pocos, fueron creados para servir al bien de todos. Eso no significa que no puedas tener dinero. Significa que el dinero que tienes tiene una responsabilidad social que va más allá de ti mismo. El Papa Juan Pablo II lo explicó en su encíclica Centesimus Annus con una claridad que todavía resuena. Dijo que la Iglesia reconoce la justa función de la ganancia como indicador del buen funcionamiento de la empresa, pero que la ganancia no es el único indicador, y que es posible que las cuentas económicas estén en orden, y sin embargo los hombres que constituyen el patrimonio más valioso de la empresa sean humillados y ofendidos en su dignidad. En otras palabras, un cristiano puede ser exitoso financieramente, puede tener una empresa próspera, puede administrar bien su dinero y crecer económicamente, pero siempre con una conciencia clara de que ese dinero tiene un propósito que trasciende el consumo personal, siempre con la mirada puesta en el otro, en el que tiene menos, en el que necesita. Esa es la diferencia fundamental entre la teología de la prosperidad y la visión cristiana auténtica sobre el dinero. Una te dice que Dios te bendice para que acumules, la otra te dice que Dios te bendice para que sirvas, y esa distinción lo cambia absolutamente todo. Llegamos al final, y quiero que te quedes con algo muy claro. La teología de la prosperidad no es una versión diferente del cristianismo. Es una distorsión peligrosa del Evangelio que ha vaciado los bolsillos de millones de personas vulnerables mientras enriquecía a unos pocos predicadores que aprendieron a vender esperanza como si fuera un producto de supermercado. Hoy descubriste que Jesús nunca prometió riqueza material a cambio de fe, que la Biblia habla del dinero con sabiduría, práctica que nada tiene que ver con siembras milagrosas, y que la doctrina social de la Iglesia ofrece una visión del dinero más exigente y más liberadora que cualquier promesa de prosperidad. La verdadera prosperidad cristiana no se mide en cuentas bancarias ni en jets privados. Se mide en la capacidad de mirar al otro a los ojos y decirle con tu vida entera que el dinero nunca fue tu Dios. Si hoy llegaste aquí siendo seguidor de alguno de estos ministerios, no te juzgo. Llegaste buscando esperanza, pero mereces una esperanza verdadera, una que no te cueste el último billete de tu cartera. Dale like, comparte este vídeo con alguien que lo necesite y suscríbete a este canal. Y cuéntame en los comentarios, ¿conoces a alguien que haya perdido dinero o fe siguiendo esta doctrina? Tu testimonio puede salvar a alguien más. Nos vemos en el próximo vídeo.